Bienvenido. La distinción entre justicia redistributiva y justicia recognitiva es uno de los aportes más influyentes de Nancy y un punto crucial en su teoría de la justicia social. Esta distinción es clave para entender cómo Nancy aborda las múltiples dimensiones de la injusticia en las sociedades contemporáneas. La justicia redistributiva se centra en la distribución equitativa de los recursos económicos y materiales dentro de una sociedad. Este concepto se basa en la idea de que la desigualdad económica es una de las principales causas de la injusticia social. La justicia redistributiva busca corregir las disparidades económicas mediante políticas que redistribuyan la riqueza, como impuestos progresivos, programas de bienestar social, y otras formas de apoyo económico a las poblaciones más vulnerables. Para Nancy, la redistribución es crucial, especialmente en un mundo donde el capitalismo global ha creado enormes desigualdades de riqueza y poder. Sin embargo, ella también reconoce que la justicia no puede reducirse únicamente a la economía. A pesar de que la redistribución de recursos es fundamental, no es suficiente para abordar todas las formas de injusticia. Aquí es donde entra en juego la justicia recognitiva. Este concepto se refiere al reconocimiento adecuado y respetuoso de las identidades culturales, sociales y de género. Nancy sostiene que muchas formas de injusticia no son solo económicas, sino también culturales, y se manifiestan a través de la desvalorización, el desprecio y la invisibilización de ciertos grupos en la sociedad. La justicia recognitiva busca corregir estas formas de injusticia cultural mediante el reconocimiento de la dignidad y el valor de todos los grupos sociales, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual o cualquier otra característica. Nancy argumenta que el reconocimiento es un aspecto esencial de la justicia, ya que la falta de reconocimiento puede llevar a la marginación social y a la exclusión de la vida pública. Lo innovador del enfoque de Nancy es que no ve la redistribución y el reconocimiento como cuestiones separadas, sino como dimensiones interrelacionadas de la justicia. En su opinión, una verdadera justicia social requiere abordar ambas dimensiones de manera simultánea. Por ejemplo, una comunidad puede recibir apoyo económico, pero si sigue siendo estigmatizada o desvalorizada en el ámbito cultural, la injusticia persiste. Este enfoque integral permite un análisis más profundo de las injusticias que enfrentan grupos marginalizados, especialmente en contextos donde las desigualdades económicas y culturales están entrelazadas. Nancy propone un modelo de justicia que no solo redistribuye recursos materiales, sino que también asegura que todos los miembros de la sociedad sean reconocidos y valorados por igual. El enfoque de Nancy tiene importantes implicaciones para las políticas públicas y los movimientos sociales. Por ejemplo, en las luchas por los derechos de las mujeres, la justicia redistributiva podría enfocarse en la igualdad salarial y el acceso a oportunidades económicas, mientras que la justicia recognitiva se centraría en combatir la misoginia y promover la representación equitativa de las mujeres en todos los niveles de la sociedad. De manera similar, en el caso de las minorías étnicas, la justicia redistributiva podría incluir la implementación de políticas de acción afirmativa y programas de desarrollo comunitario, mientras que la justicia recognitiva abordaría cuestiones de discriminación racial, prejuicios culturales y la representación en los medios de comunicación. El concepto de paridad participativa es uno de los pilares fundamentales en la teoría de justicia social de Nancy. Este concepto se refiere a la idea de que todos los individuos deben tener las mismas oportunidades y capacidad de participar en la vida social, económica y política de manera equitativa. Este concepto va más allá de la mera igualdad formal, como tener el derecho al voto, y se centra en la capacidad real de las personas para participar en condiciones de igualdad. Esto implica eliminar las barreras que impiden que ciertos grupos tengan una voz significativa en la esfera pública y en la toma de decisiones. Las barreras culturales, por otro lado, pueden incluir la discriminación, los estereotipos y la exclusión social. Por ejemplo, una persona que pertenece a un grupo minoritario puede sentirse marginada en un espacio público donde su identidad no es reconocida o respetada. En este contexto, la paridad participativa requiere que se respeten y celebren las diferencias culturales y que todos los grupos tengan acceso equitativo a los espacios de deliberación y toma de decisiones. El concepto de paridad participativa también está estrechamente vinculado con la idea de democracia radical que propone Nancy.
Según esta visión, una democracia verdadera no solo se basa en el derecho formal al voto, sino en la capacidad real de todos los ciudadanos para participar en el proceso democrático. Esto incluye la capacidad de influir en las políticas públicas, expresar opiniones en debates públicos y ser representado de manera justa en las instituciones políticas. Nancy critica los sistemas democráticos que, aunque formalmente igualitarios, permiten que las desigualdades económicas y culturales persistan, impidiendo que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en la vida democrática. La paridad participativa, por lo tanto, es un ideal hacia el cual las democracias deben aspirar, asegurando que todos los individuos tengan la misma voz y poder en la construcción de su sociedad. En un mundo globalizado, el concepto de paridad participativa también se extiende a las relaciones entre naciones y regiones. Nancy argumenta que, así como dentro de una sociedad es necesario asegurar la igualdad de participación, en el ámbito global es fundamental que las naciones y los pueblos tengan un acceso equitativo a los recursos globales y a las instituciones internacionales. Esto incluye, por ejemplo, la necesidad de reformar las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, para que sean más inclusivas y representativas de todos los países, no solo de los más poderosos. Nancy es conocida por su crítica y reformulación del concepto de esfera pública, un término originalmente desarrollado por el filósofo alemán Habermas. La esfera pública se refiere a un espacio donde los ciudadanos pueden debatir asuntos de interés común, influyendo así en las decisiones políticas. Sin embargo, Nancy argumenta que el concepto tradicional de esfera pública, tal como lo propuso Habermas, tiene limitaciones importantes y no refleja adecuadamente la complejidad de las sociedades contemporáneas. Para entender la crítica de Nancy, es útil primero considerar la teoría original de Habermas. Según él, la esfera pública es un espacio accesible a todos donde los ciudadanos se reúnen para discutir temas de interés general, independientemente de sus posiciones sociales o económicas. En teoría, esta esfera es inclusiva, racional y democrática, y funciona como un mediador entre la sociedad civil y el Estado. Sin embargo, Nancy señala que esta visión idealizada no se corresponde con la realidad histórica y social. En la práctica, la esfera pública habermasiana ha sido excluyente y ha ignorado las voces de muchos grupos marginados, como las mujeres, las minorías étnicas y las clases trabajadoras. Nancy argumenta que la esfera pública tradicional ha sido dominada por hombres blancos de las clases media y alta, lo que ha llevado a la exclusión sistemática de otros grupos. Esta exclusión no es solo un problema histórico, sino que continúa afectando la manera en que se estructuran las deliberaciones públicas en la actualidad. Nancy critica la noción de que existe una única esfera pública accesible a todos. En realidad, la esfera pública dominante tiende a reflejar los intereses y valores de los grupos más poderosos, marginando las preocupaciones de los menos privilegiados. Por ejemplo, durante mucho tiempo, las mujeres fueron excluidas de los debates públicos sobre derechos políticos y sociales, y cuando lograron entrar en la esfera pública, sus problemas y preocupaciones a menudo fueron ignorados o minimizados. Como respuesta a estas limitaciones, Nancy propone la idea de esferas públicas múltiples. Según esta visión, en lugar de una única esfera pública, existen múltiples esferas públicas en las que diferentes grupos pueden debatir y articular sus intereses y preocupaciones. Estas esferas públicas subalternas permiten que los grupos marginados desarrollen sus propios espacios de discusión, donde pueden organizarse, construir solidaridad y articular sus demandas de manera efectiva. Por ejemplo, a lo largo de la historia, las mujeres, los afrodescendientes y otros grupos oprimidos han creado sus propias esferas públicas alternativas donde podían discutir sus experiencias y estrategias de resistencia, sin la influencia o dominación de las esferas públicas dominantes. Estos espacios han sido cruciales para el desarrollo de movimientos sociales que buscan justicia y reconocimiento.